Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Camino, Verdad y Vida. Este es el segundo episodio de nuestro programa. En el primer programa pues hablamos un poquito de un tema bastante fuerte que nos edificó mucho, ¿verdad? Hablamos un poco de qué es realmente lo que espera el Señor de la iglesia, qué es lo que tenemos que estar haciendo con los jóvenes en este tiempo. Y pues el día de hoy estoy aquí con Germán, con José Carlos, que José Carlos es la primera vez que está en el programa y pues traemos un tema bastante interesante hoy también. Germán, no sé si quieres. Sí, yo creo que, bueno, primero emocionado, el segundo capítulo y todo, y este tema para mí conlleva un paradigma, creo no solamente en la parte de iglesia, y yo creo que nos vamos a enfrentar en cada uno de nuestros temas, creo que lo hacemos de manera intencional, eh, Sí. enfrentarnos a este como paradigmas que hay estructurales, culturales, creo que también. Y el tema que vamos a tocar es cómo la terapia o el psicólogo o es como del diablo y que la terapia es lo último que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, José, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me tienen avanzado ya un programa, ¿verdad? Pero vamos a ponernos al par. Sí, yo creo que Entonces, es impresionante cómo por falta de conocimiento, creo que nos llegamos a esa conclusión. Por ejemplo, yo soy papá, vos también, Marce, esperamos que ya pronto. A ver. Y eso, vemos Marce. cómo cuando el director o de dirección te llaman y te dicen, mire, necesitamos hablar de su hijo, y en la dirección te dicen, mira, tu hijo necesita ir al psicólogo, Dios mío. Eso es Es catástrofe. de las peores noticias para nosotros como papás, para nosotros como cristianos, porque pareciera que la terapia es la última opción, Sí, definitivamente. ¿verdad? Creo que es algo cultural, quizás un poquito, pero psicología viene del conocimiento de la mente, ¿verdad? Esa es la etimología, si no estoy mal, ¿verdad? El conocimiento de la mente. Y en la Biblia aparece constantemente la palabra mente, ¿verdad? Incluso dice la palabra que tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Cómo te has enfrentado vos en eso en la iglesia? Pues fíjate que realmente mencionabas algo que es la cultura. Antes que entrar al tema de la iglesia, siempre se ha visto como ir al psicólogo algo de loco, ¿verdad? Algo de alguien con problemas, con trastornos fuertes y no necesariamente. O sea, a veces la psicología tiene muchas ramas, puede ser una consejería, puede ser una intervención en crisis. ¿Qué intervención en crisis es? Estoy pasando por un problema de ansiedad, un ataque fuerte, entonces necesito a alguien que me guíe, que me ayude. Pero siempre se ha visto, ¿verdad? Como que la psicología está totalmente peleada con Dios por el hecho de que se mete a cosas del alma, pero lo que vos decías, que es por falta de conocimiento y realmente no saber en qué consiste en sí una terapia, una sesión con un psicólogo. Y también, Aunque hay de todo a todo. eso te iba a decir, que hay muchas ramas de la psicología y hay cosas que se salen obviamente de los parámetros que nosotros conocemos, pero la Como verdad, normales, algo así. ¿cómo qué? Parámetros normales. Es Sí, decir, los parámetros que están en la Biblia, pues porque, o sea, hasta cierto punto uno no puede seguir indagando o hay cosas, por ejemplo, de poner la mente totalmente en blanco, cosas así que sí son corrientes cosa que que yo yo estoy en diría contra de eso, que... porque ¿cómo poner mente en blanco? Sí, ¿Has intentado? hay varias ¿Mm? Yo he corrientes. intentado Y no lograste. es imposible. Ok. Es ¿Qué se necesita para eso? por ejemplo, creo que va a ser un segundo o tercer tema, ¿Sí? la mente en blanco y esa meditación que creo que está de moda, Sí. ¿verdad? El mindfulness y todo eso lleva que tal vez en auge que unos 5 o 10 años quizás, tal Bueno, vez pero, hasta menos, ¿verdad? Sí, pero, puede sí, ser pero que el tema de la menos. meditación es como, es válido meditar sobre un tema, ¿no? Claro. Yo creo que por Claro, ahí va la la misma cosa. Biblia lo dice, ¿verdad? Más allá de quedarte mente en blanco, me imagino que tal vez eso se gana con la experiencia del tiempo que vas meditando, tal vez por ahí, pero no Bueno, sé. bíblicamente hay unas pausas en los salmos, El ¿verdad? Selah. Selah, Ujú. es Selah, que dice que es la pausa Parar. justa del adorador. Es decir, que Ah, ok. Ujú. y Sí. realmente pausas, y estas pausas, tal vez nos metimos a otro embrollo ahorita, pero es bueno porque estamos platicando, estas pausas, dicen los comentaristas bíblicos, que es una pausa que te hace salir un poquito de la tormenta, ver cuánto te hace falta caminar, ver atrás cuánto te hace falta o cuánto has caminado. Entonces, creo yo que conforme uno va conociendo la palabra, entendiendo sus figuras, te vas dando cuenta que la ciencia es la que va alcanzando la palabra. Eso creo que es clave. Sí, sí, bastante importante, así como estamos tratando de reconciliar muchas cosas, reconciliar también la ciencia, porque
con el Señor, ¿verdad? Porque no están peleados. O sea, obviamente la ciencia llega hasta cierto punto y ahí entra el Señor. Yo siempre que estoy en una sesión con alguien le digo, o sea, yo le voy a hablar hasta donde la ciencia llega. Luego entra el Señor, ¿verdad? Porque, o sea, Dios está por sobre Vos sos todas las psicóloga cosas. de profesión. Sí, sí. Muy sí, bien. soy Ahora, psicóloga. pero la pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde nace eso que la psicología no va acorde con la parte de la iglesia? ¿O qué? Yo creo ¿Por que qué? ya te pasó a vos. ¿Te acuerdas que lo hablábamos fuera de cámaras que has ido a terapias? Sí, sí, correcto. Sí, buen punto. Me Bueno, contaste. depende de qué tipo de terapia sea. Sí. Sí. Buen punto, sí, ahí está. Has Sí, ido a sí. terapias donde has sacado algo bueno. Mi amiga es mi terapeuta. Marce, fíjate que me está pasando esto y lo otro. Y eso es Mira, rico. tené cuidado Sinceramente. con esto y lo otro. Y ya estuvo, pues. Pero también me contabas que también viste algunas locuras que, Dios mío, aquí no tengo sí. que entrar, ¿verdad? Pues sí, hay locuras ahí que es como decir, ¿sabes qué? Ahora no estoy preparado para esto, probablemente. O sea, no estoy preparado para que... bueno, esto se llama terapia de constelaciones familiares. Sí, ni idea. Brother, es algo bien pesado. Es como Sí, solo el tratar de nombre entender la energía de tu cuerpo Sí. y que todo lo que vas preguntando le preguntas a tu cuerpo y que depende de cómo se mueva tu cuerpo, como le das el sí o el no. Entonces era bien pesado realmente. Entonces como yo fui con mi esposa a eso y fue tan pesado que Daniela se puso como a orar, ¿verdad? Ahí como, brother. O sea, Sí, no creo en sí, esto, pues, realmente. Ahora, yo también tenía el pensamiento, y eso era desde la escuela. Tenía compañeros que iban a psicólogos y decían, esto... Están locos. Si están locos, pues pobrecito, ¿verdad? Pobrecito. O sea, pobrecito, yo nunca era un psicólogo. Pero la vida me llevó a buscarlos y realmente son una herramienta fascinante. O sea, Yo creo necesario, que ¿no? eso es algo que tenemos que tirar, que Marcela nos puede instruir. Marce, ¿qué pasa en una terapia? Porque yo creo que muchos se la imaginan. Sí, sí. Vos ya lo viviste, Sí. ¿verdad? Yo también, gracias a Dios, con vos. Pero incluso, esto es súper cool. Antes que vos me dijeras esto y lo otro, quizás yo también Sí. estuve peleado con la terapia misma. Ahora, ¿qué pasa en una terapia? Pues primero hay que asentar que hay bastantes corrientes de psicología. La más famosa, la que más se escucha por ahí es la psicoterapia, ¿verdad? Pero la psicoterapia es una corriente que es la famosa que sale en las películas, que están acostados en un sofá, en el diván, y el psicólogo tiene que no tiene que estar viendo a la persona. Y esa corriente pues se basa en estar recordando tu pasado, te trae a memoria todas tus traumas de niñez y hay varias pues cuestiones ahí que uno puede sacar. Sin embargo, es una corriente que te mantiene como mucho tiempo en eso, como tocando tu pasado, pero no te presentan a veces como una solución rápida, ¿verdad? Depende obviamente del psicólogo, del doctor al que vayas. Pero hay corrientes bastante interesantes. Por ejemplo, hay una que se llama la cognitiva conductual o la racional emotiva, que son terapias que te ayudan a pasar de un estado a otro en cuestión de Pero 3 sí sesiones, entender, ¿verdad? pero sí entender, perdón, sí entender un poquito de tu pasado para que Obviamente, arregles un sí, par de sí, sí, cositas, claro ¿verdad? que sí, Pero no claro que extenderse sí. tanto, Exacto. probablemente. Bueno, yo creo que cómo va a ser el filtro de qué puedo, Germán, y qué no puedo. Sí. Porque esa va a ser lo que Ajá. tenemos que tratar de contestar en esto. Sí. El programa no es para contestar todo, pero para comentarlo todo, ¿verdad? Yo Sí. creo que eso es clave. Miren lo que dice Isaías 43:18 de esa primera terapia que hablabas. ¿Terapia qué? La psicoterapia. La psicoterapia. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá luz. Y entonces dice, ¿acaso no lo percibes? ¿Verdad? Entonces yo creo que esos versos nos hablan de que no hay que recordar ese pasado, quizás sin ese segundo verso que habla, hey, no percibís que hay cosas nuevas que yo estoy haciendo. Entonces yo creo que lo que tú hablabas era clave. Esa manera o esa corriente pareciera que no hay un avance, ¿verdad? Sí, sí, es un avance bastante Lento. lento y a mí me gusta Y mucho doloroso las también, ¿no? otras. Perdón. Sí, es bastante, o sea, las sesiones son bastante fuertes, ¿verdad? Porque la psicoterapia, pues la persona que inició todo, es bastante, ¿cómo te puedo decir? Bastante intenso todo lo que él habla de sus teorías, de dónde está la satisfacción del ser humano y todo eso. Entonces te mantiene en cuestiones pequeñísimas de tu niñez, de tu adolescencia, que sí el pasado tiene mucho que ver en cómo somos, obviamente, ahorita, Sí. ¿verdad? Hay cuestiones generacionales, cuestiones que pasaron cuando nosotros estábamos pequeños que nos afectan, pero no hay un avance tan rápido como quisiéramos a diferencia de otras corrientes. Por ejemplo, la racional emotiva es para mí, ¿verdad? Esto es pura percepción mía, hay psicólogos de todo que prefieren otras teorías, pero
A mí me gusta mucho esta porque es algo que, ok, ¿qué está pasando en tu presente ahorita? ¿Okay? ¿Qué es lo que estás haciendo mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Qué puede cambiar? ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué no puedes cambiar? Y soluciones. No, no me quiero ir de ese primer pensamiento que hablabas, porque decías, bueno, para mí lo que yo veo mal, y creo que el filtro de la palabra nos va a decir que sí y que no, Sí. de todo, ¿verdad? De todos los diferentes movimientos que van a haber, los diferentes pensamientos. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Y pensando un poquito de cómo ver ese pasado, la Biblia nos habla de otro pasado. Deuteronomio 32:7 dice que sí hay que recordar el pasado. Ujú. Entonces, uno, siempre ese es mi caballito de batalla para todo, porque habla de un pasado eterno. Entonces, mira, que creo que es incluso más profundo que cualquier otra terapia, pues, ¿verdad? Así es. Es como un pasado del diseño, yo te lo he hablado a vos mucho, del diseño original de Dios en vos. Que le decían a Pablo, a Timoteo, lo que está dentro de ti. ¿Qué es, Señor? Hay algo que yo deposité en ti, que es ese pasado, quiero que lo recordes. Entonces yo creo que esos filtros nos van a hacer tener Sí. una perspectiva amplia. Sí, claro. Sí, o sea, por eso te digo que la ciencia llega hasta cierto punto. Luego viene todo lo espiritual. Nosotros sabemos que aún antes de nacer ya teníamos toda una vida, que sí, tal vez no la recordamos ahorita, ¿verdad? De cuando éramos espíritus, pero vamos a regresar a eso y esa es la que de verdad cuenta. Bien, me preguntabas qué se hace en una terapia. Ajá, sí. Bueno, entonces te sentás con el psicólogo en una terapia pues bastante normal y empezás a hablar. Eso es lo primero que te hacen preguntas de tu edad y todo eso, ¿verdad? De datos básicos de uno, datos personales. Luego empieza lo que nosotros los psicólogos llamamos catarsis, ¿verdad? Catarsis viene del griego, no tiene mayor ciencia, sino es hablar. Muchas teorías dicen que solo con hablar tu problema ya estás reduciendo en un gran porcentaje el problema en sí. ¿Por qué? Porque, bueno, yo me acuerdo una vez que un pastor que vino a predicar a la iglesia hablaba de cuando expones las cosas, expones a la oscuridad, solo con hablarlo ya pierde el 90% de su fuerza, exactamente. Sí, Entonces, igual en psicología se cree eso, que solo el catarsis, el sacar todo, el catarsis significa limpieza, ¿verdad? Pareciera como una administración ahora en nuestra exacto. cultura de Bueno, iglesia. primero que te escuchen y en teoría también que te ayuden a encontrar realmente el problema, porque probablemente vos puedes llegar y empezás como a platicar, ¿verdad? De lo que ni sabes lo que te duele, pero algo te Exacto. duele. Y creo que en eso el psicólogo viene con el tema terapia, como a unir un montón de cosas por ahí y te dice, es lo que te duele. O sea, probablemente, Sí. tal vez no te dice lo que te duele, pero como hablamos la vez pasada, te ayuda a encontrar que vos tenés la respuesta de lo que realmente te está doliendo, de todo ese embrollo que tenés en tu cabeza, probablemente. Y eso es bastante importante porque a veces uno viene a la terapia y no sabe ni siquiera qué es lo que tiene. Solo traes un macaneo en tu cabeza y querés que alguien te ayude a desenredarlo. Y a veces uno solo hablando se va dando cuenta del problema. Entonces, Ahora, una pregunta. aquí cometió un error, aquí fue Pregunta, eso. y el tema de la terapia, importancia de terapia con Dios. ¿Qué será? ¿Valores morales que te refuerza? Es decir, la terapia te ayuda a encontrar o a socializar un poquito más tu problema. Pero ¿cómo traducirlo ya A lo espiritual. a lo espiritual, como esos valores morales? Yo creo que fortaleciéndolo? Dios, para contestar eso, José, yo creo que Dios restaura. Dice, todas son hechas nuevas, ¿verdad? De Dios no solamente necesitamos una restauración espiritual, sino que también de mente, de alma. Sí, total. Entonces yo creo que ahí entra, a mí tengo la suerte de que Marce es amiga mía, es de la iglesia, es cristiana y conoce de la mente. Entonces algunas veces me ha dicho, y a mí me gusta mucho cómo Marce me atiende, ¿verdad? Porque dice, me hace preguntas. ¿Y por qué crees que es esto? Ya. Y tú has notado que haces esto por esto. Entonces todo en base a la pregunta que te hagan, probablemente. Fíjate que ¿Sí? Sí, esa es la Ahí segunda está, ahí parte. está. Esa Después es de una buena que herramienta. la persona expone todo su problema, Son preguntas. vienen las preguntas, Ajá, ¿verdad? total. Y en las preguntas sirven tanto para recaudar información para vos, para el psicólogo, y también para que la persona vaya hablando más de su problema, indagando un poquito más y se va dando cuenta, pues, en su mente, es cierto. Porque algunas preguntas pueden ser un poco con doble sentido, no doble sentido, doble intención, como capciosas para que el paciente, pues, también vaya encontrando. Pero lo que pasa es que puede ser el tema de por qué la gente le huye, o por qué lo oímos, o por qué tenemos una mala idea de la terapia. ¿Será porque nos imaginamos algo doloroso? ¿Será porque nos imaginamos algo como
¿Para qué voy a hablar de mis problemas? Y yo realmente... Yo también creo que fue por No lo quiero primero que tantos. vimos, que se imaginan la mala experiencia de la psicología de alguna corriente. Bueno, no, espérate. Puede Pero es que ser. yo creo que también el proceso, tampoco es que si tenés algo que resolver, pues por naturaleza tiene que haber un cierto incomodidad. No, ¿entendés? seguro, seguro. Sí. O sea, es parte del proceso. A mí me Está bien parece aceptarlo. que la gente así, cristianos le tiene mucho miedo a la terapia también porque creen que están como reemplazando a Dios. Ah, Como qué buenísimo. Ah, eso es voy buen punto. primero al Ah. psicólogo y no, pero Bueno, Dios ahí se va a enojar hablamos. conmigo porque Ah. no fui a él primero. Y es cierto, o sea, tenés que orar, tenés que pedir al Señor, pero dice en la Biblia que Él nos da también la medicina, pues, y la psicología es una medicina para el alma, para la mente. Entonces vos... Ese punto es sí, así es. clave. ¿De acuerdo? Entonces, Está ¿qué sería? ¿Una psicóloga? sustituyendo a Dios. Exacto. ¿Y qué sería una psicóloga entonces? O un psicólogo, sería lo mejor. Si recomendaras un psicólogo, fuera un psicólogo cristiano. Sí, seguro, Sí. seguro. Me gusta mucho que dijiste lo de las preguntas y siempre recuerdo cada vez que, porque pareciera que yo tengo la respuesta, solo que no sé que las tengo, ¿verdad? Eso me parece bastante clave. Recuerdo este verso y se los cuento a todos los que están aquí esta tarde con nosotros. Dice, Juan 5.1 nos habla de un hombre que estuvo 38 años, y seguramente esto te vas a enfrentar a algún caso que alguna vez trataste. Se los quiero leer. Juan 5.1 al 2 comienza todo, dice que había una multitud de enfermos. Escucha quiero que te imagines esta historia. Había una multitud de enfermos ciegos, paralíticos, cojos que esperaban el movimiento del agua en un lugar que se llamaba Betesda. Y entonces, porque había un ángel que descendía, agitaba el agua, y cuando agitaba el agua, el primero que se metía era sano. ¿Ah? Y entonces había un hombre ahí de 38 años de estar esperando que el ángel bajara. Y dice que cada vez que el ángel bajaba, alguien se le colaba y no podía recibir su milagro. Y entonces llega Jesús, brother, y le pregunta cuando Jesús lo vio acostado, mira qué tremendo, toda la Biblia es rica, ¿verdad? Cuando lo vio, supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le preguntó, ¿querés ser sano? Y para mí esa es una pregunta de las más ilógicas que yo puedo encontrar. ¿Cómo no va a querer ser sano si lleva 38 años esperando el milagro? Entonces yo creo que a mí, al parecer, entendiendo todo lo que nos estás contando y aprendiendo de lo que sabe Marce, se había acomodado Sí. a esa cuestión de víctima. Yo creo que eso, Sí. y esa pregunta lo confronta. Ey, ¿Quieres ser sano de verdad? Realmente querés Realmente salir de querés ahí. O sea, salir de ahí. y necesitas accionar, pues. Sí, y ponerte a Moverte, pensar, tal de vez verdad, era una pelear. persona que la gente pasaba y le daba limosna, era alguien que recibía, tal vez, ¿verdad? Y se había acomodado a eso. A O estar también que enfermo tenés que para pelear por eso. O sea, decir, no, Sí. es que Tener que se me- pararse, Se me sí. adelantaron, man. Fíjate Sí. que dice que vio dos cosas. Primero vio que estaba acostado. Tal vez lo vio en una posición de comodidad, Sí. ¿verdad? En una posición de víctima. Sí. ¿Te has encontrado con esos casos? Sí, definitivamente. O sea, un psicólogo puede estar años con la misma persona y se siente un avance y luego a la siguiente, fíjese que volvió a hacer esto y regresamos. Y, o sea, el psicólogo no le va a decir como, ¿sabes qué? No puedo Pero con esta vos. pregunta la ves como parte de una terapia que hizo Definitivamente, Jesús. cuando lo pusiste así en esa perspectiva, sí, porque, o sea, la gente tiene, o sea, va a terapia a veces solo queriendo ir a quejarse, que no, que mi vida, que mis papás me trataron mal, pero por eso te digo que estas corrientes como la emotiva racional o racional emotiva me encantan porque es, ok, tus papás Sí. te trataron mal cuando estabas niño, pero ¿qué vas a hacer en tu presente para cambiar? Sí, es como la ¿Qué más vas a sincera, hacer es como la de vos un por amigo. tus hijos? Es como la de un amigo Ajá. probablemente. Porque un buen amigo te dice, brother, está bien, va, te entiendo tu dolor, pero ¿y entonces ahí te vas a quedar o qué? Exacto. Porque Sí. si bien es cierto, nuestro pasado nos define, ¿verdad? Nuestras acciones, pero, ok, ¿querés realmente marcar un antes y un después o querés estar contándole a todos tu pasado por Te muchos reta, entonces, años? eso, probablemente. Exacto. Fíjate que eso que dijiste, Marcela, lo comparto y no lo comparto. Ok. Esto es lo cool de este programa, ¿verdad? Que podemos compartir y no Claro. compartir. Marce dijo, nuestro pasado nos define. Realmente es así. Nos dicta ciertas cosas de nuestro ser. Pero realmente el pasado que nos debe definir es el pasado eterno.
Entonces yo voy con vos, pero no sé si esa Sí, 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 eternidad sí, te... Bueno, pero yo entiendo, Marce, No, claro. hay un pasado de 0 a 7 años donde ese pasado es como Una base. es tu base de tu vida y Eso tomas es lo decisión que- de toda tu vida. Eso es lo que dice la psicología, Es ¿cierto? correcto. Sí, sí. Pero en la Biblia dice que en que está en Cristo, nueva Nueva criatura. criatura. Es decir, que Sí, sí, sí. pareciera que aquí está, pero esto dice el Señor, como que va violando toda regla de todo lo que se pudieron haber plasmado en el libro. A mí eso es lo que más Espérate, me pero motiva. ahorita de tu vida pasada, de hace 10 años atrás, ¿te lo has olvidado? No, ¿Y te sigue ayudando para ser mejor persona? no seguro, pero Sí. no me define. Sí, buen punto. No Eso es todo, pero lo que yo te digo Sí, es no de te que define, buen hay punto. un pasado... Pero sí es una buena herramienta, No, si lo puedes saber claro, utilizar. seguramente. Es una buena herramienta para No, seguir con el cambio positivo. Esto es el poder del testimonio, seguro. Sí. Es tu testimonio, es tu historia. Mira, me pasó esto, esto y es por eso que yo puedo decir esto. Pero me gusta más pensar que un pasado eterno te define. Solo se les quería dejar como un punto que me parece de los misterios más ricos de la transformación que hay en Dios, pues. Sí, sí, sí. Bueno, es buen punto porque te voy a decir, a nivel personal es como, tuve un buen camino en psicólogos, ¿verdad? Y, Te traemos a un especialista. sí, no, espérate, pero, Quiero un psiquiatra. pero donde hubo realmente un switch real fue ya cuando hubo una mezcla de Dios. Claro. Esa fue la realidad. Entonces, sí creo yo que el psicólogo hace un buen trabajo, pero cuando necesitas un cambio fuerte, probablemente o real, definitivamente. que estás como consciente que lo necesitas, creo que en la fórmula tiene que estar Dios. Por Claro experiencia que lo sí. decís. Por experiencia. Claro, sí, claro. claro. Es decir, yo no te puedo, no sé, no te puedo decir ahorita que, bueno, yo soy un santo de devoción, cosas así, No, ¿verdad? claro. Pero sí te puedo decir que, bueno, hay mucho más presencia de Dios en mi vida y agradezco un montón de cosas más que antes para mí no tenían cierto valor, no las podía ver, o tal vez estaba cegado, no sé. Por ahí, Seguro. por ahí. Buenísimo, buenísimo. No quiero seguir porque ahorita que hablamos de preguntas, tengo como 3, 4 ejemplos que me parecen sensacionales que el Señor Jesús hace terapias. Les voy a poner, no lo voy a leer, solo lo que se me vienen a la cabeza. Le pregunta al endemoniado, ¿cómo te llamas? A mí me encanta esa pregunta del Señor Jesús. Porque tu nombre siempre está atado a tu honorabilidad, el honor de tu nombre, los Montes, los Ponce. ¿Vos qué sos? Ramos. Los Ramos, Sí. ¿verdad? Pero mi hermano me decía un tiempo, ¿no? Ajá. No, es que yo tengo que defender mi apellido. Yo para eso voy. Ajá. A hacer un nombre de mi apellido. ¿Está bien? Es cierto, tu Pero qué nombre palabra. está como siempre atado a tu honor. Sí. Y está un tipo, brother, que salió de su casa, está endemoniado, su familia lo tiene afuera, lo han encadenado, está hecho un desastre en la vida. Y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas vos? Entonces yo me imagino, si en algún momento que Dios no lo quiera, yo estoy en el peor momento de mi vida, esa pregunta, que me digan, mira, ¿y cómo te llamas vos? Germán Ponce. Eso me debe de impactar Debe mis de cimientos y de estarte, sí. hacerme, tal vez puede ser una terapia de shock para mí, decir, es cierto, yo había dicho que yo iba a ser una familia honorable en lo espiritual, un hombre de Dios, una mujer de... ¿verdad? Entonces, otra pregunta que se me viene como parte de como a Jesús Pero como terapeuta. Pero ¿verdad? hay un medio ahí. Es decir, cuando te das cuenta de eso, tenés un cierto arrepentimiento por lo que estás haciendo o un cierto dolor por lo que estás haciendo y, es decir, pero ¿sabes qué? Hay una oportunidad todavía de mejorar. O sea, No, a mí lo que... hay una transición por ahí, pues. No, lo que me Medio. impacta es la pregunta. Sí, el nombre. Solo con recordar tu nombre ya como que te regresa. Debe de impactarte. Sí. Total. ¿Verdad? Digo Bueno. yo. Me parece que es como otra forma de terapia que Sí, Jesús tal vez utiliza. era como quién era antes de ser así como estoy ahorita. Ahora, otro tipo de terapia que será que, no sé si es por práctica o porque Jesús o porque el Espíritu Santo, de la terapia diaria, hablábamos sobre eso, autoterapia. Es decir, todos los días tuviste una reunión en tu día a día, entonces empezaste como a hacerte una propia terapia, pensar qué fue lo que pasó en tu día y cómo puedes ser mejor persona. Todos los días. Sí, hay bastante gente que tiene esa habilidad, de hecho, de hacerse insight ellos solos. Pero ¿Cómo se llama? Insight. Insight. Sí, Ujú. insight. Sí, es En inglés como verse- introspectiva en español. Introspección, sí, es verse Introspección. hacia adentro, ¿verdad? Es una verdad revelada de uno mismo. Pero Qué no buenísimo. todos. Pero te puedes molestar con vos mismo. Si tenés un ego muy grande, no lo vas a poder hacer. Ese es buen punto. Es como la Santa Cena. Porque la Santa Cena es verse hacia adentro, ¿verdad? Espérame. Esto está muy bueno también. Sí. Ok, entonces me gustó porque hay personas, dijiste vos, no todos tienen esa facultad
de poderse revisar a sí mismo. Pero pueden lograr a eso, todos, ¿o no? Y dijiste Sí. que no, O sea, sí si se pudieran. puede, pero tiene que ir con la ayuda de alguien más siempre. Porque siempre, o sea, si no podés, tiene que haber alguien que te señale, ¿verdad? Lo que tal vez no está bien. Pero sí conozco gente que no puede verse hacia adentro. Por ejemplo, Germán puede. O sea, Pensé que ibas a decir, Germán Germán no puede. Él Por tiene eso un me el ego. ego de Germán Por eso me llama. no lo Él deja. tiene un ego Él muy piensa grande. que puede ver. No, pero las veces que me ha tocado tratar con Germán en este sentido, sí realmente a veces... Le pongo la camisa de fuerza. Sí, Ajá, no, bueno. ves, lo meto al no. No, realmente Germán sí, a veces me quitan las palabras de la boca, porque Sí. espérate, no, pero es que así es, Es ¿verdad? verdad. Yo como sí, vos tenés la respuesta, porque me parece que a pesar de tener un ego grande, no son bromas, no, que realmente No, es cierto, sí, vos me sí lo has po- dicho. Pero ¿cuáles son los momentos que aprovechas para esa terapia propia? Ok, espérame. No nos saltemos de aquí. Sí. Ten cuidado con la mesa. Cada vez que la hacemos así se escucha el micrófono. Miren, pues. Ah, ok, perdón. Sí, es cierto. Que nos emocionamos y le damos así. Ok, miren, pues. Marce decía varias cosas. En la Santa Cena, dice el mandato de la Santa Cena, las instrucciones, dice, Introspectate. sí, hey, Ok. examinémonos a nosotros mismos, Así es. ¿verdad? Y ponen elementos como el pan y el vino, y después dice, y esto lo vas a hacer en memoria de mí cuantas veces sea necesario, Ajá, ahí está. ¿verdad? Puedes hacerlo Pe- diario, pues. Exacto, pero uno dice, no, hombre, ¿cómo voy a tomar pan y vino diario? No me voy a poner bolo. No. La esencia es la Introspección. introspección. el revisarse. ¿Y por qué el pan y el vino? Porque él tenía que tipificar la parte dolorosa de la introspección. Sí. Te lo voy a explicar bien eso. Vos dijiste algo, y es doloroso. Claro que Sí, es doloroso. doloroso. Porque la introspección es, esto debe de morir y esto debo de darle chance a nacer. Sí. Pan y vino. Pan, muerte, vino, vida. Pero espérate, pero no quiere decir que porque te introspectes es que el día siguiente ya lograste cambiarlo Esa todo. es otra cosa. Entonces, como herramienta interesante es como, bueno, me estoy introspectando, yo tengo ya en la noche, por ejemplo, que me quedo yo solo en mi sala, me pongo a trabajar en algo, o en la mañana que me gusta levantarme a las 5 de la mañana, hacer mi cafecito, entonces empecé como a pensar en todo el día anterior o el mismo día. Entonces la cuestión es que importante es apuntar. ¿Sabes qué? Fíjate que tal vez no hubiera dicho esto, yo creo que debería cambiar esta forma de ser y lo apuntas. ¿Entendés? Es como darle un seguimiento a lo que, a lo que parece realmente... bien. Sí, es un buen porque- método. Es correcto, ¿por qué? Porque se te puede olvidar, porque es de diario, porque estás en eso todo el tiempo. Esa es la moda. Ser mejor Sí, persona. anotar todo. Esa es la moda. Pero en la Biblia dice, escribe lo que ves. Eso es un verso bíblico. Escribe lo que ves. Y qué rico poder escribir en un diario lo que ves mal en vos. Sí. Aunque sí es correcto, aunque volverlo a leer probablemente a veces te da como pena. Fíjate que hay un libro, no Da sé pena. si has escuchado, que se llama Burn This Journal. No sé si lo has visto, que está bastante de moda ahorita, que es bastante bueno porque es un diario donde te hacen preguntas así bastante fuertes de vos mismo. Cool. ¿Cómo se llama? Y luego Burn lo que más. This ajá. Journal. Burn This Journal, creo que se llama. Que O como Burn This Book, algo quema así. el diario. Ajá, ¿ok? entonces lo llenas Qué cool. y te bro. sale así como preguntas como, ¿qué te da ira? Así, ¿qué te enoja? Y escribirlo, y si podés hasta como enojate y escribirlo. Después como, ¿cuáles son tus placeres pecaminosos? Cosas así. Entonces como que te vas analizando y vas escribiendo. Obviamente este no es un libro tal vez cristiano, pero la idea pues de poder plasmarlo y poder ver reflejado realmente quién realmente sos, pues para poder hacer cambios. Pero vos tocaste un tema importante ahorita. La introspección no solo es para ver las partes malas que tenés, también Lo es bueno. la parte buena. Seguramente, Sí. el avance. Y necesitas un balance ahí, porque si no, hey, te vas a estar pegando vos Sí. solo todo el tiempo y no te vas a levantar, sino que también es importante ver, bueno, pero ¿sabes qué? Estoy haciendo bien. Entonces es cool ampliar un poquito lo que dice Marce. No solamente la persona que tiene un gran ego, sino la persona que se menosprecia a sí misma, Ajá, total. no puede tener una Sí, porque inspección efectiva. Todo lo contrario, porque todo es malo. Todo es malo, no ajá. avanzo. Sí, no, sí, puede ser demasiado pesado. Vos mismo te puedes estar como comiendo, creo yo. Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, Tú debes ser guiada. ah, Debe ser guiada. claro. Sí, por eso, o sea, ahí es donde entra tal vez Sí. un consejero, un psicólogo. Marce, entonces hemos visto a Jesús como terapeuta, ¿verdad? Por las preguntas. Por las preguntas que hace. La introspectiva también es bíblica, Sí. cuantas veces sea necesario. La meditación también, solo que una meditación en su palabra. Así es. Hoy hablaba mi papá cabalmente de ese tema de cómo es la meditación en su palabra para él. Ah, Y me gustó el ejercicio bien práctico que hizo porque nos dijo, cuando yo leo de El Gadareno, ¿verdad?
Entonces yo leo todo lo del endemoniado gadareno, que le preguntan cuál es el nombre, y yo lo que hago es ponerme en papel de cada uno. En el papel de Jesús, que yo lo veo y ayudo. ¿Empatía o qué? Sí, puede ser. Empatía. Es una buena práctica realmente. Sí, claro. Es una Es de decir, las cómo reglas. en las acciones que estás teniendo diariamente, ¿cómo se sintió Marce? ¿Cómo se sintió Germán? ¿Cómo se hubiera sentido Germán con este comentario? Es, Y una manera. es buenísimo. Sí. Me gusta esa parte de la meditación en su palabra. Me parece que es la más práctica que yo he visto. Sí. Estoy súper de Mira, acuerdo. cómo se hubiera sentido Ajá. el leproso cuando llegó el Señor Jesús. Y ver así, decir, entonces es decir que así, ¿cómo se siente la familia del leproso que extraña al leproso? ¿Cómo se siente Jesús llegando a un lugar y lo primero que sale es problema? Sí. Entonces eso es meditar en la palabra de Dios, de día y de noche. De día y de noche, ¿verdad? ¿Cómo vas a meditar? ¿No trabajas acaso? Pero es que es durante. ¿por qué? Exactamente. Es Yo estoy en haciendo todo pesas, que momento. tal vez no se ve, pero estoy haciendo pesas y seguramente ¿Estás pensando en algo? Correcto. estoy meditando en la palabra. Así es. Total. Yo creo que si tenés esa práctica, que por un principio puede costar probablemente, pero después puede ser una práctica natural que ya está como en vos, del hecho de estar meditando, pensando en cómo mejorar como persona y tomando como primicia importante, ¿qué? Es decir, vas a cometer errores, es normal que en introspección saques cosas malas, ¿me entendés? Es normal, o sea, yo creo que soy buena persona, pero tal vez en mi hablar, en mi accionar hice algo malo, pero no lo hice con querer molestarte ni querer, ¿me entendés? Entonces son cosas que uno debe, es rico siempre estar en constante cambio positivo, creo yo. Así es. Y eso que nos dejó el Señor para examinarnos a nosotros mismos es el Espíritu Santo, que es vos dijiste algo, un filtro real, algo así habías dicho, que es una verdad. Revelada de uno mismo. Ajá. ¿Quién te puede dar me encantó eso, una verdad revelada de vos mismo? El Señor, el Espíritu Santo, la voz que tenés allá adentro Así es. que te dice esto, esto. Porque si no, tu ego, tu menosprecio no te lo permite. Tenés que escuchar una voz que te guía, como vos dijiste, el Espíritu Santo. Sí, yo creo que tiene que haber una buena suma ahí, ¿verdad? José, vos has tenido un cambio bárbaro, pero vos tenías todas tus soluciones allá adentro. Yo creo. Sí, también yo lo puedo creer. Pero lo que pasa es que yo, sinceramente, me preguntas, no sé qué tal, si soy consciente del cambio que puedo haber tenido. Tal vez vos me puedes decir que sí, pero yo no soy consciente de eso. Te digo, ¿por qué? Porque Te necesitas prefiero estar ahí en el juego de mejor recibo cambio, porque si me paro yo no quiero regresar a la inconsciencia que puedo haber tenido antes, ¿me entendés? Entonces prefiero estar mejor en el punto donde prefiero cambio diario. Pero no hay que tener temor de también ver lo que has avanzado. Así Es como ir al gimnasio y que te digan, hey, te veo que ya te está saliendo Mamá, brazo. Al otro día uno está con todo. Ay. No siempre vas a ser de esas personas que te veo delgado y voy a comer pizza, ¿va? Sino que puedes a valorar lo que has caminado. Bueno, sí valoro lo que estoy viviendo. Eso sí. Porque valoro lo que estoy viendo a diario, ¿me entendés? Y puedo decirte que no sé cómo pasó. Esa es la realidad. Pero lo que sí te puedo decir, donde esté montado, que yo creo que para mí mi bandera es conciencia de moralidad dentro de Dios, no me quiero bajar de ese lugar, ¿me muy bien. entiendes? Entonces, si puedo valorar el pasado, lo valoro. Y el camino también, pero estoy viendo donde estoy ahorita, caminando como estoy caminando. Me gustaría acelerar por ratos, bajarle un poquito y ahí, pues, ¿entendés? Yo creo Muy que... bien. Así es la vida. Así es. Marce, sigamos. Habías hablado de ese poder de análisis que es la cognitiva conductual o me equivoco en eso. No, ese es el insight. Contame un poquito de eso. Ok, del insight. No, de cognitiva conductual es eso, el insight. No, la cognitiva conductual es una corriente muy Ok. parecida a la racional emotiva también. Fíjate que preferiría más como tocar la racional emotiva, creo que Ok, es más más cool. interesante. La racional emotiva es una corriente de psicología donde vos llegas... Espérame, ¿cómo se llama? Racional emotiva, ok. Entonces puedes llegar en cualquiera de los dos límites. Estás muy racional o estás Muy emocional. muy emocional. Y ¿Qué maneja tu vida? ambos extremos están malos, Ajá, ¿verdad? Tienes total. que tener un equilibrio. No puede ser todo números, todo letras, todo calculado. Tenés que tener una parte emocional también, pero tampoco te puedes tirar a lo emocional por completo porque va a afectar tus acciones. ¿Por qué? Porque según la psicología, Qué cool. primero están los pensamientos, luego están los pensamientos afectan las emociones y las emociones afectan las conductas. Otra vez, los pensamientos afectan las emociones y las emociones afectan las conductas. ¿Ok? Exacto. Entonces Pero, vos... pero muchas veces no se toma así porque es como,
esto siento y por eso pienso y por eso actúo, ¿me entendés? Así, Como, eso es lo que bueno, dice la Sí. psicología, exactamente. No, Pero es la al psicología revés, habla- es pienso, siento y es actúo en todo pensar, sentido, sentir sí. y después Y actuar, ¿no? actuar. Sí, porque todo empieza con un pensamiento, ¿verdad? Pero bueno, la racional emotivo, lo bonito es, por ejemplo, viene alguien que acaba de sufrir una tragedia, pero no ha llorado, ¿ok? No ha tenido su duelo, no ha tenido esa tristeza que supuestamente una persona debería de tener. La gente alrededor lo celebra, como, pucha, qué fortaleza la que tiene. No ha derramado ni una lágrima y fue tal vez su padre el que murió. Entonces, venís a terapia por eso. Y es importante ir a terapia por eso. ¿Por qué? Porque sos humano. Una pérdida tan importante no se puede reprimir. Todo el mundo tiene su duelo de diferentes maneras, ¿verdad? Pero si vos reprimís esas emociones, en algún momento estas van a salir por todos lados en tu cuerpo. Salen como estrés, salen como depresión, de repente te quebras totalmente y no hay un sostén, no hay un apoyo, porque no lo hiciste paulatinamente, no lo hiciste en la forma que se considera, pues, podemos decir normal, no me gusta esa palabra, pero normal. Entonces, la racional emotivo te empieza a hacer preguntas donde te recuerda esa parte emocional tuya. Entonces te saca de ese estado racional. Porque te preguntan, ok, ¿se murió tu papá? ¿Qué pasó? ¿Qué sentís? No, o sea, mi papá murió por esto y esto, y como con números, pues como él ahora ya no está en vida y así, pero no hay nada emocional, no hay nada de que lo extraño, lo amo, lo necesito. Y la otra parte también, llega demasiado emocional, depresiva, llorando o con ira, entonces te traemos esa parte racional por medio de preguntas, como haciendo preguntas claves, como que se murió tu papá, estás deprimido, pero también te moriste vos. O sea, hay una pregunta así de fuerte, ¿también te moriste vos? No, yo estoy aquí, ok, entonces sí podés continuar caminando sin tu papá. Entonces como que te regresa a esa parte racional para tener un equilibrio. Marce, pero pregunta, ¿lo racional es que falta de empatía también o cómo? No, bueno, a veces sí, si se trata de otra persona, empatía es una reacción con otra persona, ¿verdad? Pero la racional realmente, si es con vos ¿Cómo lo mismo, bien frío? Como es simplemente frío, es cero datos, emociones, números, no sé. exacto. Es como Sí, ser me bien... imagino que falleció porque así es la vida. Ajá. Sí, pues Bueno, pero tranquilo, cómo sigamos. te sentís, verdad? ¿Cómo te sentís? Me decía un gran amigo mío que lo más difícil para un cristiano es el equilibrio. Y Dios dice que Él es cordero y león, fíjate. Entonces a mí me gusta mucho porque Él en esa figura, incluso en todo esto de Camino, Verdad y Vida, hay una ilustración que tenemos preparada más adelante. Y porque para algunas cosas se debe de ser un cordero. El cordero incluso en el proceso guarda silencio. Pareciera que fuera más racional que el león. El león es alguien violento, explosivo, es más animal, diría yo. Y yo creo que es por eso, decía un pastor que yo súper admiro, decía T.D. Jakes, decía, hay cosas que Jesús venció como cordero que no podía vencer como león. Y hay cosas que Jesús Sí, de acuerdo. venció como león que no podía como cordero. Y ahora que nosotros estamos en Cristo, de la misma manera. Sí. Y ese me parece que es Sí, lo más cercano a ese equilibrio que hablaba. sí, es bastante lo Nos que hará conectar, decías, perdón. que los cristianos no pueden tener, o sea, no es que no pueden, sino que les cuesta mucho tener equilibrio. A todos, ¿verdad? Seguro. Porque fíjate que hay una frase que realmente yo le he buscado en la Biblia y creo que no la sacaron de ahí, que es, no puede estar triste un corazón que alaba al Señor. Y yo siempre la he escuchado. Vamos a buscarlo. Yo creo que no es un versículo, si es un versículo, pues perdóname, Señor, ¿verdad? Pero yo no lo he encontrado y lo he buscado No, tranquila, porque no estoy de acuerdo con esa frase. Si bien es cierto, no podemos estar tristes siempre, ¿verdad? Creo que es una canción. Sí, si no me es una equivoco. canción. Ok, gracias a Dios. Pero me parece que a veces nos escondemos detrás de eso para reprimir ciertas emociones. Las emociones son básicas y son necesarias, todas. Entonces, aún la tristeza, ¿cómo se te va a morir un familiar tan cercano y no sentís tristeza en ningún punto de todo el proceso de duelo? O sea, está bien que pases por la ira, la negación, la negociación, pero llega un momento en que la tristeza tiene que llegar. Porque sos humano, hasta el mismo Señor Jesús se puso triste. Pero pero no tiene que ser que él cuando sienta necesidad de buscarlo, pues no es como Sí, que pero porque no ha llorado. No, hay personas que llevan años y no han llorado. Ese duelo se presenta en otras formas. Son agresivos, hay una ira O sea, constante. no hay una persona que tenga un dolor, por ejemplo, o que se le haya muerto su hermano, estamos tomando siempre el mismo tema. Perdón, no es bíblico, eso no es bíblico. Se ve, porque No es me- bíblico. Ajá, entonces, Pero sí dice esto. Y tal vez eso va a contestar tu pregunta.
porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, ya de ahí entramos a un conflicto. Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, que se vale estar triste. Bueno, yo siempre pongo el Es ejemplo. parte del proceso. Pues. Sí, claro. Jesús, cuando Lázaro murió, Jesús sabía que él lo iba a resucitar, que él iba a hacer el milagro, y aún así lloró por él. Se puso triste. Cuando él iba a morir, dice que se fue a Getsemaní y fue un sufrimiento el que tuvo ahí cuando él oró. Entonces, el mismo Señor Jesús se puso triste, y nosotros a veces, yo escuchaba a alguien hace poco que perdió a un familiar y le decía a otro familiar así como, tenés que ser fuerte, no llores. Entonces, a veces nos escondemos detrás de esto porque el Señor es mi fortaleza, pero, o sea, como humanos también tenemos que quebrarnos, o sea, somos seres humanos y Dios conoce nuestras emociones. Pues. Y eso va por edades también, porque también, no llore, no tiene por qué llorar. Sí, Usted es un varoncito, usted no llore. Te enseñaron Y a eso. realmente, hey, no, espérate, cada cosa a su edad, ¿va? Y cada quien maneja su tema a la edad que tiene. Los niños tienen 4 años, llora, tranquilo. Pues. Sí. Y ¿Está yo bien? creo que si nos podemos dar un consejo ya grandes, también llorar tranquilo. Sí, llora tranquilo. Si lo ocupas, llora. No es como que llora, por favor. Sí, Si no, no te exactamente. Sí, Si no, no sí te creo. sentí llorar, claro. Fíjate que dice esa versión en ese verso que les dije, en otra versión, que es la Kadosh, dice, el dolor tratado en la manera de Jehová produce volverse del pecado. Entonces me gusta mucho porque el dolor tratado, y creo que parte de lo que dice, parte de lo que ustedes hacen es muchas veces tratar el dolor, ¿verdad? Claro, hay Sí, psicología sí, sí. del dolor. No, y fíjate que lo que hablábamos también en el programa pasado que mencionamos es que el Señor está cerca de los corazones quebrantados, y hay una versión que dice de los corazones hechos pedazos. O sea, hay tristeza en un corazón hecho pedazos. Entonces, pero sí se vuelve un trastorno la tristeza cuando se prolonga por mucho tiempo o se vuelve algo que no te deja vivir tu vida normal. Entonces ahí ya se le llama depresión. ¿Pero qué será? ¿Cambia de psicólogo o qué? Porque, ¿Cómo así? O sea, Buena porque esa. es decir, si estoy yendo a terapia y yo todavía sigo todo en mi rollo, no, aquí lástima todavía, y entonces quiere decir, ¿el psicólogo qué? Sí, tal vez no ¿Entendés? está, Debería como, no está "Ey, bueno, funcionando ya la, va, correcto". Puede ser que ¿Cambiar no de te- psicólogo o te gusta gastar los 1,000 pesos cada vez que lo vas a O ver? como el de 38 años, no, lo que Sí, vos querés la eres persona- víctima. correcto. Que el victimismo creo que Sí, sí, es súper, pesado. no, actual, es un Sí, problema es muy actual. Sí. normal. Pero todos pasamos por un tema así. ¿Alguna vez te sentiste Yo víctima? definitivamente seguro que- victimizado? Sí, Yo pero creo hay que personas que nos gusta estar ahí. Sí, como quedarte ahí en el Yo tema, soy ¿va? alguien que si alguien, Hasta que viene alguien y te dice, ay, bro, ya Él es estuvo". el que le dice a uno. sí, yo por ejemplo, si alguien quiere que les digamos, venga, yo Sí, no soy la persona. Tú Porque, no lo estás ayudando, realmente no se te ayuda. exacto, mi papá Decime. es alguien que no... Son prácticos, son... Es que mi no se te papá ayuda. es pues. alguien, sacudite papito y va para adelante. Sí, estoy Tal de vez no acuerdo. siempre es la respuesta, ¿verdad? Pero bueno. Aunque suene muy fuerte muchas veces, pero fíjate que entre más recto se hacen en lo que vas a decir, es mucho más efectivo. Es lo más real. Bueno, esas preguntas son de los más reales que hacía el Señor Jesús. Marce, pero también no hay que decir que todos necesitan lo mismo, porque también nos enfrentamos que en algunos momentos hay enfermedades mentales. Sí, definitivamente. Que obviamente también pueden haber respuestas espirituales, que Dios puede hacer un milagro así como de sanidad, así como te puede sanar un riñón, te puede sanar tu mente. Claro que sí. Pero también, así como tratamos un riñón, también están los psiquiatras que Sí. tratan la mente. Es cuando alguien tiene un problema Ya de químico, enfermedad. sí, Ajá. ya Es químico. ya es un problema del cerebro, una mala conexión que hubo, por ejemplo, una epilepsia o una esquizofrenia, ya son problemas que ya el psicólogo ya no entra Y una ahí, situación en ¿verdad? tu vida como una experiencia súper pesada te puede llevar a eso, un problema químico, una desconexión química. Sí, definitivamente, Sí. un trauma fuerte Total. te puede... Un trauma. Y puedes salir de eso causar una- también, sin pastillas. ¿Ok? Es que lo que Depende, yo es que quiero todo decir es que depende. no Bueno, depende siempre. de la gravedad. Exacto, Sí. no siempre. Y Sí, no es nos verdad. tenemos que pelear ni decir siempre que se está endemoniado. Exacto. No, porque simplemente es una enfermedad. No ser necesariamente, cualquiera de las es dos una cosas. enfermedad. Correcto. Esa es yo con Marcelo aprendí que esa es la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra. Sí. ¿Verdad? Sí, el Que- psiquiatra ya trata problemas mentales más fuertes con medicinas. Por ejemplo, el psicólogo no Puro químico. puede recetar de medicinas, drogas ni nada. Ya el psiquiatra sí. Sí, sí, Y sí. se puede recetar también lo que conocemos como manicomio, ¿verdad? Que es una clínica donde ya se lleva a las personas
que ya no pueden estar ellos en sus casas porque son peligrosos para ellos mismos o para la sociedad, ¿verdad? Entonces ya ahí Qué ya tremendo se eso. meten. Yo diría como consejo que cuando se llega a ese extremo se debe de buscar, bueno, desde antes, ¿verdad? Porque lo que hemos hablado es, hey, esto no se pelea uno con Así el es. otro. Y yo creo que de la misma manera cuando se llega a este punto, lleva, buscar al Señor que Él puede Así es. transformar tu vida y también no es malo ir a un psiquiatra. Lo recomendable es que lo lleves de la mano. Sí, como que Sí, pareciera que lo primordial es como cuando tu hijo te enferma. Antes de comprar pastillas, ¿ya oraste, viejo? Vemos. Yo considero que en muchos manicomios hay un buen porcentaje de personas que tienen problemas espirituales, pero no saben. Entonces, Está Pero bueno eso. espirituales, ancestrales, o cómo es el tema. De todo. espirituales Sí. de liberación, que Sí. De necesitan contaminación, liberación, que se contaminaron, hicieron aquí, ancestrales también, pero Y hay eso, otro eso me parece muy porcentaje, bueno. sí. Y hay otro porcentaje que sí definitivamente es algo Que con una biológico. pastilla pudiera resolver. Tal vez con una pastilla o tal vez estar encerrados, porque hay personas Pero que la- definitivamente ya su cerebro ya no da, ya no se Pero la Está pastilla es enfermo, una está cárcel enfermo. también, ¿verdad? Exacto. La pastilla es una cárcel también. No Depende, siempre, ¿verdad? Siempre, Depende. No siempre. No siempre, es que es un Pero depender de tratamiento. una pastilla que... Es que puede ser un tratamiento que tenga fecha de inicio Bueno, y fecha de... recordate que si sufrís de la presión, estás Sí. con una pastilla todo el tiempo. Hay pastillas que sí. Pero la te- cuestión es te cómo lo estás atontan. tomando como paciente. Porque hay pacientes que están tomando sus pastillas, ¿verdad? Pero en un momento se cansan de la pastilla. Y es como, ¿qué otras opciones hay? No, seguramente. ayudo. Yo creo ¿Ah? que uno afrontaría las cosas de manera diferente, pero eso es lo que uno dice. Claro. Sí. No, yo afrontaría, fuera a hacer ejercicio, me pusiera a escuchar alabanza. No, pero hay, sí. hay casos Sí, de hay casos. casos Lo que- que yo no quiero es decir, esta es la única forma que hay. No, hay Sí, casos no, de todo tipo. definitivamente. ¿verdad? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, De acuerdo. Barce, creo que vimos un montón de Bastante. cosas, ¿verdad? Ya llevamos como 45 minutos. Ya. Llevamos 46 minutos hablando. Es increíble. Ok. ¿Qué se te viene como para cerrar o quisieras aconsejar? Porque vos, gracias a Dios, tenés contacto con mucho joven Sí. y hay muchos paradigmas que Dios te ha permitido ver que estamos en error. ¿Qué pensás? O Tal en vez qué- como o un en qué pensamiento punto- final, ¿O ¿verdad? en qué punto aconsejas, no está mal buscar un psicólogo? Y tener bien claro de que la búsqueda de un psicólogo no es porque estás loco, sino que todos tenemos en nuestra vida Claro. cosas que solucionar. Ujú. Sí. Y tal vez el psicólogo es como, te voy a ayudar a desenredar todo ese problemita, ¿no? Por ahí Sí. va la cosa. Pues yo soy psicóloga, siempre voy a decir que es bueno buscar un psicólogo, ¿verdad? Pero sí, siempre que sea cristiano, o sea, siempre tiene que haber una entrevista previa tanto para el paciente como para el psicólogo porque tenés que saber cuál es la corriente, o sea, qué es lo que te va a estar enseñando. Esas son tus qué- recomendaciones. Sí, Muy bien. porque, o sea, si es alguien que te va a llevar Sí, a un indagar en tu pasado por mucho tiempo o que te va a llevar a cosas de constelaciones o cosas raras, Sí, sí, sí. preferiblemente no, alguien que tenga, o sea, que esté en la iglesia y que también te hable del Espíritu Santo, que te hable del Señor. Yo sé que tal vez si algún colega mío que no es cristiano escucha esto, tal Sí, vez me hay puedan porque crucificar, hay ¿verdad? muchos psicólogos que, Porque totalmente, que no tienen nada que ver una cosa con la otra. sí, por ejemplo, en la entendiendo. universidad nos enseñaban que habría que aprender de todo, budismo, verdad. de todo, porque no sabes quién te va a venir y qué método vas a utilizar, pero yo, o sea, sé en quién creo y sé que mi corriente siempre va a ser el Señor, ¿verdad? Entonces, siempre que yo hablo con alguien y le doy consejería o intervención en crisis, lo primero que le digo, la ciencia llega hasta acá y luego está el Señor. Y trato de indagar si la persona es cristiana, si conoce al Señor, para hablarle con mayor libertad, pero siempre trato de meter al Señor en mis consejerías y en mis sesiones. Pero sí decirle a la gente que no le tenga miedo a buscar una mano que lo pueda guiar. No es cualquier persona, ¿verdad? Porque lastimosamente hay bastantes charlatanes o bastantes personas que se hacen pasar tal vez por especialistas y no lo son. Pero sí una persona que te pueda guiar a buscar esa paz, a desenredar esa maraña que tal vez tenés ahorita en tus pensamientos y también buscar obviamente del Señor, ¿verdad? Buscar esa paz y esa liberación en Él, porque la mayoría, yo diría que el 90% de los problemas mentales y del alma son espirituales, ¿verdad? Pero siempre se necesita alguien que te guíe, alguien que te diga qué es lo que estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo. Hay enfermedades psicosomáticas que son cosas que tu mente crea en vos. O sea, Ujú. que, por ejemplo, claro. a mí me ha pasado Con el COVID creo que es lo más
Exacto, que Yo estaba empezás a sentir enfermo como 40 síntomas. veces. Creo yo que ya siento que... La perra. Yo he tenido algo con dolores de verdad. cabeza, que, o sea, por ejemplo, estaba en la U y ponía de excusa en alguna clase, dice que tengo migraña, no voy a ir porque no quería ir a la clase. En la tarde yo tenía migraña. Y toda la tarde con migraña y el día siguiente con migraña. Entonces era como, me estás castigando por haber mentido, ¿verdad? Pero sí, el alma y la mente son bien poderosas. Pero bueno, eso yo creo que ya es tema para otro José, programa. un pensamiento final. Bueno, que si necesitas, si en tu corazón siente que necesitas una guía, busca una guía espiritual y una guía profesional, ¿va? Y está bien, no está mal, no estás loco, no es nada de eso, simplemente lo que sí yo puedo recomendar es que en tu fórmula siempre esté Dios. Oh, sí. Entonces, yo creo que si combinas las herramientas que Dios te da aquí y a Dios, yo creo que probablemente vas a tener una moralidad un poquito más estable. Bueno, Creo yo, sin decir que no cometes errores. No, Porque claro, realmente siempre hay errores, creo yo. Ajá. yo quiero tal vez finalizar aconsejando que realmente hay que leer la Biblia, porque nos vamos a encontrar con cosas como las de hoy, terapias que se hicieron previo a descubrimientos de corrientes, etcétera, que el Señor Jesús hizo. Creo que la Biblia la tenemos que bajar a poderla entender, interpretar para nuestra vida diaria. Yo creo que eso es algo clave. Y me voy y termino con este pensamiento. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Tal vez finalizas tú, pero termino con este pensamiento que me voló la cabeza y creo que es el pensamiento central de este programa. Cuando uno va al psicólogo, no está sustituyendo a Dios. Eso para mí es lo que queríamos decir. Sí. ¿Verdad? Así que, Marce, ahí está, segundo capítulo. Bueno, gracias por habernos acompañado, a todos los que nos escucharon y nos vieron. Y los esperamos para el tercer capítulo, a ver qué tema traemos controversial. Pero gracias y pues que el Señor los bendiga. Gracias.